La fascinante y triste historia de Bugatti y cómo llegó a convertirse en una de las marcas de automóviles superdeportivos más lujosos que hoy en día conocemos. Ettore Bugatti nació el 15 de septiembre de 1881 en Milán, Italia. Criado en una familia de clase alta, su padre, Carlo Bugatti, era un famoso diseñador de muebles y joyas en la ciudad de Milán, mientras que su abuelo era arquitecto y escultor. Esta pasión y talento por el arte corría en la sangre de la familia y fue pasado por el hermano menor de Ettore, Rembrandt. Rembrandt era 3 años menor que Ettore, pero ya era un excelente diseñador de esculturas, incluso mejor que su hermano mayor. Muchos historiadores sostienen que la brillantez de Rembrandt fue la razón por la que Ettore no se convirtió en escultor ni siguió los pasos de su familia. Aún así, esta herencia artística se manifestaría de otra manera. Desde muy joven, era claro que Ettore era un ingeniero brillante. Era tanto el talento que tenía que incluso sin ningún entrenamiento formal ya aprendía diseños muy complejos. Siendo aún adolescente, Ettore reparó un triciclo motorizado con mucha facilidad ante los ojos de su padre. Carlo inmediatamente reconoció el talento de su hijo, por lo que decidió animar a Ettore a tomar un trabajo de aprendizaje en Prinetti & Stucci, una fábrica muy conocida en ese entonces por crear vehículos motorizados y bicicletas. Ettore aceptó y se unió a la fábrica a la edad de 16 años. Un año después, Ettore diseñó su propio triciclo motorizado mientras participaba en una carrera de París a Burdeos. Este triciclo de motor estaba propulsado por 2 motores fabricados por De Dion Bouton, una compañía de autos muy conocida en ese entonces. Dejar a Ettore trabajar en la empresa de Prinetti & Stucci fue una gran idea, pero también le abriría los ojos a un mundo totalmente nuevo, el mundo de diseños mecánicos, automóviles y velocidad. Y fue aquí donde Ettore halló su propósito. En el año 1900, a la edad de 18 años, Ettore dejó Prinetti & Stucci y se dispuso a construir su propio automóvil. Era un perfeccionista por naturaleza y dibujaba cada pequeño detalle de su diseño de automóvil, desde el motor hacia las partes exteriores del carro. También supervisó la fabricación de todas las piezas que se utilizaron en la construcción de su carro. Esto se convertiría en un ritual a lo largo de su vida. Era un hombre demasiado preciso, detallado y matemático, tanto así que algunos de sus diseños parecían muy complejos, incluso para los ingenieros más establecidos de su época. Su talento finalmente llamaría la atención de la compañía Die Dietrich, que tenía fábricas tanto en Francia como en Alemania. Ettore fue contratado frecuentemente por la empresa para construir y diseñar vehículos para ellos. A pesar de su corta edad, recibió su primer contrato profesional cuando tenía solo 18 años, y como todavía era adolescente, su padre tuvo que firmar el contrato por él. Para este trabajo, Ettore tuvo que mudarse de su lugar de nacimiento de Milán a Niederbronn-Lehmann, un pueblo de Alemania. Ahí trabajó durante algunos años, aprendiendo más sobre su oficio, desarrollando vehículos e incluso participando en carreras de autos. En 1903, construyó su segundo carro para la carrera de París-Madrid, pero este vehículo estaba tan adelantado para su tiempo que ni siquiera se le permitió correr. Ettore colocó tanto al conductor como al motor en la parte baja del chasis del automóvil, porque creía que hacerlo así era mejor para el centro de gravedad y la aerodinámica. Sin embargo, a todos les pareció extraño. Todos los demás diseñadores de la época creían que sentarse alto era la forma correcta, pero muy pronto este estilo se convertiría en la nueva norma entre los autos de carreras. Para 1906, Ettore decidió que era hora de dejar Die Dietrich. En ese entonces, los automóviles de la época se construían uno a la vez, por artesanos extremadamente hábiles, por lo que generalmente lo hacían muy caros y solo los más ricos podían comprarse uno. La mayoría del tiempo, los carros se utilizaban para carreras, la cual rápidamente se estaba convirtiendo en un deporte popular en toda Europa y América. En 1907, Ettore conoció a Barbara Giuseppina Maschera, quien más tarde se convertiría en su esposa. Ese mismo año, Ettore firmó un contrato de varios años con un fabricante de motores de gasolina llamado Deutz, en Colonia, Alemania.
Durante su tiempo en Deutz, Bugatti estaba creando motores más pesados y de mayor escala para la empresa, lo cual era la norma en ese momento. Pero para entonces, él ya comenzaba a desarrollar sus propias ideas sobre la construcción de sus motores, ideas que contradecían directamente las tendencias de ese periodo. Ettore creía que construir un vehículo extremadamente liviano, que fuera a la vez pequeño y ligero, era muy posible, y que dicho automóvil superaría a otros vehículos con motores mucho más pesados. Para ello, comenzó a trabajar en un nuevo carro en el sótano de su casa, y este nuevo vehículo sería el primero en llevar el nombre de Bugatti, el Bugatti Tipo 10. El Tipo 10 se completó finalmente en 1909. El resultado fue un automóvil con un motor de 4 cilindros y 1.2 litros, pesando solamente 365 kilogramos. Este carro de 2 asientos era capaz de alcanzar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, lo cual era una hazaña increíble en ese momento. Ettore decidió renunciar a su trabajo y condujo su automóvil recién construido hacia la ciudad alsaciana de Molsheim, entonces parte de Alemania, donde fundó su propia empresa, Automóviles Ettore Bugatti. Ettore fue una de las primeras personas en utilizar las competiciones de carreras como plataforma para demostrar las capacidades de sus carros. Hacer esto frente a una gran multitud ayudó a aumentar su popularidad como uno de los mejores diseñadores automotrices del país, y esta práctica pronto se convirtió en una norma en la industria del automóvil. 1909 fue un año significativo en la vida de Bugatti y uno de los más felices. Fue el año en que completó el Tipo 10, fundó su propia empresa, y lo más importante, fue el mismo año en que dio la bienvenida a su primer hijo, Jean Bugatti. A pesar de que el Bugatti Tipo 10 era un auto brillante y muy adelantado para su tiempo, Ettore vio margen para mejoras aún mayores, y el Tipo 10 serviría como prototipo para uno de los autos más populares en la industria automotriz, el Bugatti Tipo 13. Bugatti mejoró el diseño de su predecesor, añadiendo ballestas al eje trasero y adoptando un sistema de 4 válvulas por cilindro para crear un diseño de culata de 16 válvulas. Esto significó que el nuevo Tipo 13 produjo una potencia adecuada de 30 caballos de fuerza para impulsar el chasis de 300 kilogramos. Bugatti y su nuevo carro consiguieron un respetable segundo lugar en el Gran Premio de Francia de 1911, consolidando aún más el nombre de Bugatti como uno de los mejores diseñadores de automóviles del mundo. Bugatti continuó trabajando en otros modelos basados en el mismo motor del Tipo 13 hasta llegar al Tipo 23. Sin embargo, el mundo entero se detuvo, al igual que la producción de sus autos, cuando la Primera Guerra Mundial estalló en Europa. Después de ver que la guerra se prolongaba durante 1 año y medio, Ettore no tuvo más remedio que regresar a Milán y luego a París, donde trabajó con los hermanos Duesenberg entre 1915 y 1916. Ahí, Ettore propuso el espectacular motor U16, que consistía esencialmente en 2 motores en línea recta que compartían un cárter, y lo llamó Bugatti U16. El U16 en sí no fue particularmente exitoso, pero llevó a Bugatti y a los hermanos Duesenberg a crear diseños de motor con árbol de levas en cabeza y 8 cilindros en línea. Después de que terminó la guerra, Ettore regresó a Molsheim, que en ese momento ya se había convertido en territorio francés, y continuó construyendo autos deportivos livianos. Bugatti le dio forma al Tipo 13 con el motor multiválvulas que habían creado, y el resultado fue increíble. Su nuevo carro le dio victorias en el Gran Premio de las Artes de 1920 en Le Mans. En 1921, el carro ganó en Brescia, ganando otras 3 veces más después de esto, y muy pronto, el auto pasó a ser conocido como el Bugatti Tipo 13 Brescia. La racha ganadora continuó fuerte hasta 1925, que para ese momento, sus vehículos ya habían acumulado más de 400 victorias en total. 2000 prototipos del Bugatti Tipo 13 se construyeron antes de 1926, lo que lo convirtió en uno de los autos más exitosos fabricados por Bugatti. En 1924, Ettore presentó su Bugatti Tipo 35 en el Gran Premio de Lyon, y su nuevo modelo se convirtió rápidamente en el carro de carreras más exitoso
poderoso de Bugatti, ganando más de 1000 carreras durante su presencia. Los éxitos en las pistas de carreras continuaron fuertes hasta bien entrada la década de los 30, en particular 2 sorprendentes victorias en las 24 horas de Le Mans en 1937 y 1939, con la última victoria siendo pilotada por un nombre que más tarde se convertiría en sinónimo con la empresa de Bugatti, Pierre Veyron. Después de experimentar con diferentes modelos de autos de carreras, Ettore y su primer hijo, Jean Bugatti, decidieron entrar al negocio del lujo. Comenzaron a trabajar en un nuevo modelo juntos y en 1926, el primer automóvil de lujo de Bugatti, el Tipo 41 Bugatti Royale, llegó a existir. El Tipo 41 fue producto de la brillantez de Ettore, así como su dominio técnico que se extendió por todo el desarrollo automotriz y más allá. En su momento, era el vehículo más largo y lujoso jamás fabricado en el mundo. Bugatti fue muy selectivo con sus clientes para el Tipo 41 y solo las personas más distinguidas de la época eran permitidas a comprar el carro, incluidos reyes y caballeros aristocráticos, y es por eso que el Tipo 41 pasó a ser conocido como el Bugatti Royale. Sin embargo, aunque el Bugatti Royale llevó a Bugatti a mayor prominencia, un cambio drástico en la economía mundial pronto amenazaría con poner de rodillas a la compañía de Ettore. 3 años después del lanzamiento del Royale, Estados Unidos se enfrentó con la Gran Depresión. Esta caída económica afectó en gran medida a otras economías del mundo y las ventas de los costosos automóviles Bugatti cayeron de inmediato. Las finanzas de la empresa se vieron gravemente afectadas, tanto así que casi se fueron a la bancarrota. A mediados de la década de los 30, el gobierno francés contrató a Bugatti para diseñar y fabricar vagones de ferrocarril en sus plantas. Sin otra opción y su empresa al borde de la quiebra, Bugatti aceptó la oferta. Ayudó al gobierno francés a diseñar 80 exitosos vagones Bugatti que lo ayudaron a superar la Gran Depresión y salvar a su empresa de la bancarrota. Pero, justo cuando las cosas empezaban a verse mejor para Ettore, hubo una huelga en la planta de Bugatti en Molsheim, Francia. Los trabajadores exigían mayores salarios y mejores condiciones laborales. Inicialmente, Ettore se negó, pero eventualmente cedió y entregó a sus demandas. Esto creó una brecha de desconfianza entre Ettore y sus trabajadores, y el asunto nunca se reconcilió por completo. A lo largo de los años, Ettore Bugatti estableció su nombre en todo el mundo como uno de los más grandes diseñadores mecánicos de su tiempo, construyendo barcos, motores de avión y trenes de velocidad capaces de correr a más de 100 millas por hora. Ettore también encontró un magnífico compañero en el talento de su hijo Jean. Jean era un ingeniero apasionado y brillante, tal cual como su padre. Ettore dejó a Jean a cargo de la planta de Bugatti, y gracias al ingenio de Jean, se crearon nuevos modelos Bugatti que fascinaron al mundo entero. Modelos como el famoso Atlantic, el majestuoso Royale y el Tipo 57G Tanque, que compitió y ganó las 24 horas de Le Mans en 1937 y 1939. Era el sueño de cualquier padre y el perfecto sucesor de Ettore. En ese entonces, todo iba muy bien para Bugatti, pero un solo momento puede cambiar el curso de tu vida, y eso fue exactamente lo que le sucedió a Ettore. En junio de 1939, Bugatti acababa de ganar en Le Mans por segunda vez en 4 años, con el Bugatti Tipo 57G Tanque. 2 meses después, Jean Bugatti organizó una prueba de manejo con el carro, poniéndose al volante como ya lo había hecho muchas otras veces, cuando de repente, un cartero ciclista le obstruyó el paso. En un intento por evitar al ciclista, Jean desvió el vehículo bruscamente, estrellándose contra un árbol, donde murió al impacto. Ettore rompió a llorar después de escuchar la noticia. Su hermano menor, Rembrandt, se había suicidado años atrás durante la Primera Guerra Mundial y ahora también había perdido a su hijo favorito, su hijo perfecto. Las cosas fueron de mal en peor cuando el ejército alemán invadió Alsacia y se apoderó de las plantas de Bugatti solo 3 semanas después de que perdiera a Jean.
Ettore había anticipado la amenaza y transportó gran parte de la maquinaria a Burdeos, pero no fue suficiente. Los alemanes lo encontraron y le exigieron que cooperara produciendo torpedos y vehículos para el ejército alemán, pero él se rehusó. Ettore también se había endeudado mucho en ese momento, por lo que se vio obligado a vender su empresa y maquinaria por una suma menos del 50% de su valor. Bugatti huyó con su familia a París y trató de dejar atrás su dolor, diseñando motores de aviación y torpederos, pero ninguno de ellos funcionó. Aunque Bugatti pasó la mayor parte de su vida en Francia, era italiano, pero nunca solicitó la ciudadanía francesa, por lo que cuando terminó la guerra, el Estado francés no lo apoyó. Y como Italia había estado aliada con los alemanes, Ettore fue acusado de colaborar con los ocupantes alemanes. Después de que terminó la guerra, Bugatti intentó recuperar su empresa y decidió demandar al Estado, pero perdió el caso. Las cosas fueron de mal en peor, cuando en 1944, su esposa Bárbara falleció. Ahora estaba en el punto más bajo de su vida. Decidió visitar Molsheim por última vez, solo para encontrarse con su fábrica en ruinas y su mansión abandonada. A estas alturas, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, pero aún así, no se rindió. Ettore solicitó la ciudadanía francesa en un esfuerzo por recuperar lo que justamente le pertenecía. En 1947, y a la edad de 66 años, la salud de Ettore se vio gravemente afectada. Contrajo una enfermedad pulmonar y había sufrido un grave derrame cerebral. Durante el mismo periodo, su empresa fue restaurada y las posesiones de Ettore finalmente le fueron devueltas. Pero las buenas noticias llegaron tarde para Ettore, ya que había sufrido una parálisis total de sus facultades mentales y su salud no hacía más que empeorar. Solo 10 días después, tras la recuperación de su empresa, Ettore Bugatti falleció. Los miembros supervivientes de la familia no pudieron llevar a cabo la producción de sus automóviles y como resultado, la planta de Bugatti cerró sus puertas y permaneció abandonada durante muchos años. La compañía Bugatti atravesó una etapa de abandono y obsoleta hasta que dio con su renacimiento en los años 90. Un empresario italiano llamado Romani Artioli adquirió la empresa en 1987 y restableció la marca Bugatti en el mundo. 5 años más tarde, se presentó al público un modelo completamente nuevo, el Bugatti EB110. Este nuevo automóvil era capaz de alcanzar velocidades máximas de 343 kilómetros por hora y rápidamente se convirtió en un fenómeno. La potencia y la apariencia extravagante del carro causaron una buena impresión en todo el mundo, pero lamentablemente, solo 139 unidades se construyeron antes de que Bugatti cayera a la bancarrota, debido a malas administraciones en 1995. No fue hasta que Volkswagen llegó y adquirió la empresa en 1998 que nos reintrodujo a la marca de Bugatti que hoy en día conocemos. La nueva compañía probó varios autos conceptuales en varias exhibiciones de automóviles a finales de los años 90 y luego permanecieron en silencio durante los siguientes años mientras desarrollaban un automóvil nuevo. En 2005, el Bugatti Veyron fue lanzado al público y se convirtió en uno de los autos más populares del mundo, rompiendo el récord mundial como el auto de producción más rápido jamás construido, alcanzando una velocidad máxima de 409 kilómetros por hora. El Veyron continuó hasta 2015, cuando fue reemplazado por el Bugatti Chiron, otro carro superdeportivo fenomenal. En 2019, la compañía volvió a batir el récord con su Bugatti Chiron, como el nuevo automóvil de producción más rápido a una increíble velocidad de 491 kilómetros por hora. Esta es la historia de Bugatti y el sueño de un hombre que continúa vivo décadas después de su trágica muerte.